Bueno, ¿sí me escuchan? Bien, muy buenas noches. Juan Carlos García, a sus órdenes, integrante del Colegio Estatal de Psicólogos de Querétaro. Y bueno, el comentario de hoy va a ser en torno a una iniciativa que se está trabajando por parte de la legislatura local de crear o de actualizar una ley de salud mental para el estado de Querétaro. Me he dado a la tarea de revisar algunas leyes de salud mental, particularmente la del estado de Tamaulipas, que recientemente se aprobó, la del estado de Jalisco, que me parece que es muy completa, y la actual del estado de Querétaro, la cual hace años se instituyó y que además generó una ley estatal, bueno, un programa, un plan estatal de salud mental para operativizar la ley estatal de salud mental en Querétaro. He encontrado algunas similitudes, las cuales nos da la idea de qué es lo que debe de contener una ley de salud mental. Las tres leyes marcan un ámbito jurídico que tiene que ver con el orden público y el interés social de por qué se crea o por qué se elabora una ley de salud mental. Retoma aspectos obligatorios que es el enfoque en derechos humanos para evitar la estigma de las personas usuarias de los servicios de salud mental y la discriminación a grupos vulnerables. Habla en términos de los conceptos, lo que es un trastorno mental. Sin embargo, aquí estas tres leyes no coinciden en retomar el concepto de trastorno psicológico, dado de que ese concepto de trastorno psicológico es más inherente al trabajo de los psicólogos clínicos. El trastorno mental, como sabemos, es un concepto más psiquiátrico, más en el ámbito de la medicina. También las tres leyes hablan de la obligatoriedad de elaborar un consentimiento informado y un documento para la protección de datos personales de los usuarios. Señalan lo importante que es en atención de este tipo de salud, de la confidencialidad y del trabajo privado que se debe de realizar con un psiquiatra, con un psicólogo clínico, con un terapeuta. También hay criterios similares en torno a lo que puede ser el internamiento involuntario, salvo emergencia, cuando la persona pues está en un riesgo inminente o serio para la vida personal o de otra persona. Sin embargo, respeta la voluntad de las personas que se atienden en este escenario a no ser internadas. En el caso de Querétaro, quizá no haya tanto problema porque no contamos con hospitales de salud mental o hospitales psiquiátricos. También en las coincidencias es que se enfocan el trabajo comunitario para que la atención en salud mental no sea restrictiva, no sea limitada. Se hace o se propone que existan áreas o centros de atención en salud mental, en el caso de Querétaro, para las delegaciones municipales, para los municipios en el estado. Esto lo contiene el programa de salud mental, aunque no contamos de manera clara con lugares de atención pública bajo este precepto. Es importante que en todos los aspectos de la atención en salud mental el paciente vaya acompañado de un familiar, tenga el apoyo de la familia, sobre todo si se trata de niños, niñas o adolescentes, porque así se da la corresponsabilidad de la familia en la atención de los problemas mentales, los problemas psicológicos. El caso de Querétaro, como las otras dos leyes de salud mental, pues habla de la creación de un plan o de un programa estatal de salud mental que, como decía, hay que operativizar lo que la ley dispone. En el caso de Querétaro, sí contamos con un plan estatal, pero no contamos con una dependencia, una instancia que pueda generar todas esas acciones. No tenemos una dirección estatal de salud mental.
Las leyes hablan también de poderse vincular con escenarios o con instituciones importantes como es el área laboral, el área educativa, el área de atención hospitalaria, pública, privada y la vinculación a las organizaciones gremiales. Sin embargo, pues en el caso de Querétaro sí hemos constatado que hay desarticulación en estos apoyos que se tienen de manera inter y multiinstitucional. Lo importante para las tres leyes es que se exige que los profesionales que no están definidos todavía en el perfil profesional tengan al menos una actualización profesional en el campo de la salud mental, ya sea en investigación, en docencia, en psicoterapia o en la actualización de las prescripciones de medicamentos. Las tres leyes coinciden en que deben de atenderse los grupos vulnerados, los grupos prioritarios, que son tercera edad, niños, niñas, adolescentes y personas con alguna discapacidad intelectual. También se habla de que la salud mental debe de vincularse al sistema de justicia, no solamente en el Poder Judicial para la impartición de justicia, sino también en los escenarios periciales y de las personas que se encuentran privadas legalmente de su libertad en las cárceles donde se requiere a algunas personas la atención integral de la salud mental. Es importante, como en todo programa de salud, generar campañas de difusión masiva, de prevención, de atención y de enlace a los diferentes espacios de atención psicoterapéutica, psicoeducativa. Habla de algunas sanciones, aunque esto lo van a ligar a la instancia encargada, CIPRUS o COFIPRES, de la vigilancia del desempeño de los profesionales, aunque en el caso de Querétaro no hay una comisión de ética, no hay una comisión profesional de arbitraje dirigida al desempeño de los psicólogos. Lo hay como en todos los estados, una comisión estatal de vigilancia o de arbitraje médico, pero no para el caso de los psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas. Un elemento importante en las tres leyes es que se habla de un presupuesto adecuado eh, de recursos financieros para la atención de la salud mental. Sin embargo, pues contraviene lo dispuesto a la Organización Mundial de la Salud de poder determinar un porcentaje adecuado que es entre el 5 y el 10%. Las leyes hablan de poder asignar los recursos adecuados o convenientes para los planes y programas en salud mental, pero se desconoce cuál puede ser el porcentaje y en qué rubros se atiende más esta demanda o esta necesidad de recursos económicos, que lo que sabemos es para mantener la infraestructura de los centros de atención y el recurso humano que se desempeña, pero no se nota en cuestiones de divulgación, de investigación, de enseñanza, de actualización para los profesionales en las instituciones. Y bueno, me parece que revisando ya en específico la ley estatal, en el caso de Querétaro, lo que no contiene actualmente la ley y que se contempla en otras leyes de salud mental, que es una disposición a generar programas de ayuda telefónica o de intervención en crisis, que aunque Querétaro tiene el 911 y el 070, uno encargado del estadio, el estado y el otro encargado por el municipio, y están los teléfonos que ofrece la Secretaría de la Juventud, no está reglamentado, no está marcado en la ley estatal de Querétaro, y eso hay que marcarlo para que se pueda clarificar la operatividad de estos servicios y sobre todo profesionalizarlos y no utilizar un recurso de eh, psicólogos en formación, que luego es lo que se da. No está arreglado tampoco los módulos o los centros comunitarios. Se desconocen cuántos centros específicamente en salud mental
integral están en las delegaciones. Sabemos que hay centros o lugares de atención para adicciones, pero no para los trastornos mentales y del comportamiento. Quizá estos centros de adicciones, ahora que pueden estar regulados por una disposición federal que señala el CONASAMA, no lo es así en el caso de la atención psicológica o de salud mental. ¿Por qué? Porque pues no hay el personal suficiente y adecuado para poderlos atender. Un programa que es prioritario y que se atiende de manera ocasional es un programa de prevención y atención a las conductas suicidas, que en el caso de Querétaro hace algunos años se implementó un programa de red o un grupo o un programa multiinstitucional, GIPS, donde acudían diversos representantes de instituciones de salud y de educación para ver estos programas de atención a personas en conducta suicida. Pero actualmente la ley de salud mental no lo contempla y oficialmente no hay un programa institucional, salvo lo que dispone eh, el procedimiento del Código 100 en la atención de urgencias en conductas suicidas. No hay tampoco eh, integrado a una ley el señalamiento de la atención sanitaria o de salud mental para el personal profesional que se hace cargo de estas eh, situaciones de salud mental. O sea, el desgaste profesional que es notorio, que es evidente, no hay en la ley un programa o una disposición de acciones para atender al profesional de salud mental que debe ser atendido, que debe ser cuidado, que debe ser procurado en cuanto al cuidado personal que debe de tener. También no está marcado en la ley el aspecto de la atención por medio de equipos o programas digitales y de telesalud. Sabemos que algunas instituciones lo llevan, pero no está reglamentado en ese sentido, de tal manera que los profesionales utilizamos alguna aplicación o algún medio para trabajar a distancia, pero me parece que esto debe de regularse y de marcarse en la ley como un procedimiento que debe ser formado y capacitado el personal que decida hacerlo, porque no es algo sencillo y debemos de tener esa vigilancia en cuanto a la capacitación sobre estos medios, el uso de programas de telemedicina y de psicología a distancia. Eh, no está dispuesto en la ley, decíamos, un programa, una disposición para el uso de primeros auxilios psicológicos o de alfabetización emocional, que es muy conveniente para la población. Sabemos que los primeros auxilios psicológicos es una herramienta de contención emocional en situaciones de crisis al momento, a las primeras 72 horas, que es lo que puede ofrecer el 911 en la atención psicológica o el 070. Pero de ahí la vinculación a profesionales o a centros de atención que atiendan la crisis aguda o bien den seguimiento ya con un programa de psicoterapia para la crisis, por ejemplo. No hay esa vinculación hasta donde sabemos. Y bueno, me parece que la ley también debe retomar aspectos para no patologizar los conceptos, los nombres y también retomar este cuidado que se debe hacer con la diversidad sexual, que es una de las situaciones que Querétaro ha manifestado y que debemos integrar a aspectos de salud mental, no con el fin correctivo, sino de seguimiento de atención para algunas problemáticas que estas personas y otras personas pueden estar presentando. Me parece importante incorporar en la ley lo que dispone el Plan Nacional de Salud Mental en los protocolos de emergencia y desastres naturales o de crisis colectivas. No somos un estado que sea vulnerable de los terremotos, de los sismos, pero sí hemos tenido situaciones de emergencia, de crisis colectiva que tienen que ver con explosiones o con inundaciones
o con la organización de eventos masivos donde pueden generar situaciones de violencia. Entonces, me parece que la ley debe de integrar lo que corresponda a la intervención en salud mental para emergencia y crisis colectivas. El- una de las problemáticas que vemos en la atención en salud mental es la prescripción de medicamentos de psicotrópicos que a veces, desde mi punto de vista, no está regulado, aunque hay guías clínicas para la atención en trastornos mentales. Muchas veces el abuso o el no cuidado de las prescripciones médicas va a generar conductas de riesgo como el abuso de estas sustancias o el mal manejo de los medicamentos por parte del profesional o por parte del usuario. Entonces, creo que la ley debe de incorporar algunos aspectos que pueda regular este trabajo de la prescripción y de las recetas que se expiden a la población. El- creo que además de esta situación, me parece que sería pertinente trabajar algunos aspectos novedosos en la ley de salud mental, porque no sé si se trata de actualizar o corregir algunos señalamientos en la ley estatal de salud mental o se busque generar una ley con disposiciones novedosas o actuales que podríamos pensar que esta ley pudiera revisarse en 10 o 15 años más tarde y que hay situaciones que van cambiando o se van actualizando de acuerdo al avance de la misma ciencia, del trabajo y de las disposiciones legales para el ejercicio profesional de los psicólogos clínicos, de los psiquiatras, de los psicoterapeutas. Me parece que la cuestión económica debe de estudiarse y de generar estrategias de recuperación económica por los servicios que se prestan o de vincularse con la iniciativa privada para solventar algunas necesidades que en salud mental se tienen y que el Estado no puede aportar por cuestiones presupuestarias. Me parece que evaluar el trabajo que se realiza en los centros institucionales de salud mental a partir de la productividad puede ser una idea. Sin embargo, sabemos que el profesional de la salud mental no puede incrementar su productividad a menos que reduzca el tiempo de consulta. Eso ya es poco ético e inapropiado. Debemos de marcar que en la ley la atención que se da a los pacientes deba de tener un tiempo promedio de al menos 45 minutos, no menos y más quizá en la atención de parejas o de grupos. Pero no podemos exigirle al profesional que aumente su productividad para poder justificar su permanencia o su trabajo en un espacio laboral, institucional o asistencial. Tenemos que implementar también algunas acciones que, apoyados en esta vinculación de las neurociencias y de la psicopatología, utilizar la inteligencia artificial para crear procedimientos que nos permita tener un tamizaje o un diagnóstico temprano a las personas que acuden a diversos servicios asistenciales, educativos o de salud, que entonces permita tener este historial de la persona en cuanto a la salud mental. Este historial que también debe de cuidarse en la confidencialidad y en la secrecía del paciente, en el uso de un expediente electrónico quizá, que deba ser de calidad, toda vez de que el programa federal de la atención a la salud universal eh, pueda no generar conflictos de perder la confidencialidad en cuanto a la persona atenderse en una institución pública. Sabemos, ya sea el ISSSTE, el IMSS o Salubridad, o en otra institución particular privada. Entonces debemos de trabajar de la mano con estos avances de la tecnología y de las neurociencias que nos permita tener una atención mucho más eficiente. La cuestión de los medicamentos, sí hay que regular
su prescripción, su registro y el historial que una persona pueda tener para continuar una prescripción. Porque hay personas que llevan 2 años, 3 años, 5 años con una prescripción medicamentosa en el estado o personas que vienen de otro estado y que deben de continuar con este tratamiento. Me parece que aquí habría que revisar también la calidad del tratamiento, de la terapia o del profesional y no exceder, no abusar con la prescripción médica de los médicos psiquiatras, por ejemplo. Eh, Hay que considerar que los profesionales que atiendan en salud mental pues tengan una formación académica de alta competencia, que los conceptos o las acciones de certificación profesional o de habilitación profesional en salud mental, en un tipo de psicoterapia, en un tipo de perfil profesional específico, se puedan evaluar de acuerdo a estas competencias y que éstas puedan actualizarse en un tiempo generalmente de 3 o de 5 años. Y para ello, pues debe de vincularse con los organismos gremiales, con los colegios médicos, de psiquiatras, de psicoterapeutas, de psicólogos clínicos, para vigilar esta actualización profesional. Y bueno, pues si hablamos de actualizar o de vigilar el ejercicio profesional de alta competencia, también debemos de cuidar que aquellas personas que no tienen una formación básica en psicología, en medicina, y que de pronto brincan a una actividad psicoterapéutica en salud mental, pues tengan ciertas limitaciones. No que se les prohíba cierto ejercicio, pero yo creo que su función de orientación, de prevención, de educación comunitaria puede ser permisible para ellos. Y ya una cuestión más de diagnóstica, de tratamiento y de rehabilitación psiconeurológica, pues debe estar a cargo de los profesionales que acrediten esta formación, esta actualización en su área. Creo que habría que incorporar conceptos también que estén relacionados con los neuroderechos y la privacidad de los datos neuronales que se puedan generar a partir del uso de algunos instrumentos, aplicaciones que hoy empiezan a darse en la comunidad con el uso de inteligencias artificiales, de dispositivos, de equipos. El trabajo de la rehabilitación neurológica o las intervenciones, sobre todo para personas con trastornos del neurodesarrollo, hay que regularlos, hay que identificarlos y hay que cuidarlos porque en el campo de la salud mental, al aplicarse estos nuevos instrumentos, no solo se están comercializando de manera irregular, inadecuada, sino son un riesgo a la salud mental de la persona y de la familia. Creo que, creo que esto sería en general lo más importante. Eh, Habría que generar una discusión con diversos representantes de organismos profesionales, asistenciales, eh, de derechos humanos, de indígenas, de grupos vulnerables, para determinar qué es lo que pudiera incorporarse en esta nueva ley de salud mental. Eh, pues para resumir, me parece que en el campo de la psicología clínica y de la psicoterapia, la cuestión que nos interesaría abordar es el presupuesto. Mientras más presupuesto tengamos, mejor trabajo en prevención, en divulgación, en psicoeducación, en tratamientos y en psicorehabilitación se pudiera dar. Claro, esto implica tener mayor recurso humano contratado en esta área de salud mental. Eh, el segundo punto importante es la actualización profesional y la acreditación del personal que debe de enfocarse en la atención de la salud mental. Psicólogos clínicos que evolucionen al campo de la psicoterapia
o de las psicoterapias y en el campo de las neurociencias y de la rehabilitación. Los médicos psiquiatras, los neurólogos, las enfermeras, trabajadoras sociales en el campo de salud mental deben estar debidamente acreditadas y formadas en este ámbito. El uso de nuevas tecnologías que permita llevar con seguridad, eficiencia y ética el uso de los expedientes clínicos electrónicos, las prescripciones médicas y el uso de instrumentos para el diagnóstico y el tratamiento. Y pues encontrar ahí la manera de identificar las necesidades de las instituciones educativas, de las empresas, del sector del poder judicial en el Estado y otras instancias para vincularse de manera multiinstitucional y poder generar programas y acciones en específico para la atención de la salud mental. Bueno, pues esta es una guía, este es un comentario general de lo que los psicólogos en lo personal pudiera aportar para la revisión de la ley de salud mental. Quedo a sus comentarios y observaciones. Muchas gracias.